Buenos días. Bendiciones. Feliz sábado. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Bendecido por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Y esas bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Y hoy son especiales porque es el día en que nos reunimos con Él en el mejor lugar del mundo. Ante su presencia en su casa. Ustedes preguntarán, ¿qué le pasó al pastor? Bueno, pues que iba caminando y Nora me metió el pie y me fui de cabeza. No, iba a subir el sábado la escalera y me fui de cabeza y gracias a Dios caí sobre la rodilla y solamente me lastimé las rodillas. Y el doctor me agarró y me dijo que no podía afincar el pie por unos cuantos días y que tenía que caminar con muleta. Él fue y me trajo las muletas que ustedes ven y así tengo que estar caminando hasta que pueda apoyar el pie y no sienta dolor. Y dijo, si en unos días no se me quita, tendría que ir a tirarme rayos X. Y no queremos eso. Así que gracias por sus oraciones, porque no queremos que la rodilla esté más lastimada de lo que debe estar. No queremos estar con operaciones ni con nada de eso. Así que gracias por sus oraciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor mi Dios moraré por largos días. Amén. Oremos. Padre Santo, queremos pedirte que hables tú a nuestros oídos, a nuestro entendimiento y a nuestro espíritu. Permanece con nosotros en este lugar y todos los días de nuestras vidas. Por Jesús. Amén. Todo obra para bien. Dice el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, dice, sabemos. Y al decir sabemos, Pablo está hablando aquí con una seguridad absoluta donde no da lugar a ninguna duda. Sabemos es seguridad de algo. Yo lo sé. Sí, Pablo dice aquí, sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas los ayudan a bien. Esto es conforme a los que el propósito son llamados. Y a estos que son llamados, dice el versículo 30, que los predestinó. Y a esto también llamó. Y los llamó. A esto también purificó. Y también los justificó. Y además lo glorificó. Por esto, a este grupo de personas, todas las cosas le ayudan o obran para bien. Así que cuando en nuestras vidas hay alguna dificultad, cuando en nuestra vida hay alguna problemática, aunque nosotros no lo veamos en el momento, tenemos que tener la convicción absoluta y decir también como decía Pablo: y yo sé que como yo amo a Dios, todas las cosas obran para mi bien. Todo lo que pasa a mi alrededor, todo lo que me pase a mí, obra para bien. Aunque en el momento considere que es negativo, aunque en el momento considere que estoy sufriendo una pérdida, debo tener la seguridad que porque yo amo a Dios, todo lo que pasa a mi alrededor, todo lo que me está pasando a mí, va a obrar en mi bienestar. ¿Por qué? Aquí lo dice claramente. Porque el Señor ya me predestinó y me llamó y me glorificó y me santificó y me justificó. Es decir, ya el Señor, Él lo ha hecho todo. Ahora lo único que Él está esperando es que yo cumpla con el propósito para el cual yo fui llamado. Porque tanto tú como yo, hemos sido llamados con un propósito especial. Y para lo que tú fuiste llamado, no fue para lo que ella fue llamado. Y para lo que él fue llamado, no fue para lo que yo fui llamado. El Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando a tu vida llegue una aflicción, que va a llegar, cuando a tu vida llegue una prueba que va a llegar, cuando a tu vida llegue un problema que va a llegar, no es para que tú digas: Señor, ¿por qué a mí? No, es a ti, porque el Señor tiene un propósito contigo. Es a mí que me va a pasar lo que tiene que pasarme, porque el Señor tiene un propósito conmigo. Josué fue un líder del pueblo de Israel. Fue el que siguió a Moisés. Sustituyó a Moisés en el liderazgo del pueblo. Pero fíjense algo. Josué no tuvo que salir huyendo de su casa
de dónde estaba. Y el Señor no pasó 40 años preparando a Josué para la función de dirigir el pueblo. ¿A quién mandó por 40 años a ser pastor de oveja en las montañas de Madián? A Moisés. Porque el propósito que él tenía con Moisés, aunque iba a ser dirigente del pueblo, era muy diferente al propósito que tenía con Josué, que iba a ser dirigente del pueblo. El Señor llamó a Moisés para que sacara el pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra que había prometido a sus padres. Ahora yo voy a hacer la pregunta. ¿Llevó Moisés el pueblo a la tierra prometida? No, porque esa no era su misión. Su misión era sacarlo de Egipto, llevarlo por el desierto durante 40 años y darle todas las reglas y los preceptos que le iban a dar forma social y política al pueblo de Israel. Terminó su función, el Señor lo llamó. Entonces le dio la dirección del pueblo a Josué. Por eso, por lo que tú tienes que pasar, por las pruebas que tú tienes que pasar, por las aflicciones que tú tienes que pasar, no son ni las pruebas, ni las dificultades, ni las aflicciones, ni los sufrimientos por el cual tiene que pasar la otra persona. Inclusive la persona que está a tu lado, porque el Señor te predestinó y te llamó para un propósito especial. Y todo lo que pase por tu vida es parte del plan de Dios para que tú tengas éxito en el propósito de tu vida, en el propósito para el cual fuiste llamado. Por eso, cuando a tu vida lleguen pruebas, cuando a tu vida lleguen dificultades, recuerda lo que dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que además intercede por nosotros. Qué privilegio el nuestro. Qué privilegio el tuyo, que fuiste llamado, que fuiste llamada por Dios. Y que ya Él lo hizo todo por ti. Ya lo único que tú tienes que hacer es seguir con el plan que Dios tiene trazado para tu vida. Por eso Pablo declara: ¿quién nos separará? ¿Quién me separará a mí del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Sabe? Hay muchos hermanos cristianos, hay muchos hermanos adventistas que no comprenden esto. Y cuando llegan la tribulación, los separan del amor de Cristo. Porque se olvidan que esa tribulación que llegó a su vida es para obrar para bien. Angustia o persecución,
hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, ¿qué dice el versículo 37? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, declaro que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilla que nosotros podamos tener esta misma convicción que tuvo el apóstol Pablo. Y capaz de hacer esta misma declaración. Hay muchos que venimos al Evangelio, que venimos a la iglesia, y principalmente aquellas iglesias que se caracterizan por predicar el evangelio de la prosperidad, que llegan a la iglesia buscando eso, buscando prosperidad, buscando bienestar, buscando satisfacer deseos carnales, y nos olvidamos que ese no es el plan de Dios. De algo debemos estar seguros, que en este mundo vamos a tener aflicción. Pero no te preocupes. Ya Él venció al mundo y declara que en su amor somos más que vencedores. Y recuerdan que si vamos al capítulo 3, al mensaje de los ángeles, a las 7 iglesias, nosotros vamos a encontrar que cada mensaje a cada una de las iglesias dice: al que venciere. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en su trono. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, le daré un nombre nuevo. Es decir, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios tiene que ver con vencer. Por eso el Señor, cuando le entrega el liderazgo del pueblo a Josué, le dice: mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. ¿Para qué? Para que pueda vencer. Para que cuando se presenten las tribulaciones, cuando se presenten los sufrimientos, cuando se presente la prueba, pueda decir, como dice Santiago en su capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos entendiendo esto? Que cuando estemos pasando por diversas pruebas, debemos, ¿qué cosa? Gozarnos. Ven acá, ¿cómo es que yo me voy a gozar cuando esté pasando por sufrimiento? ¿Saben por qué?
Yo sé que la mayoría de ustedes han ido a la escuela y que otros son estudiantes, están yendo a la escuela. Y sí, cuando vienen las pruebas nos ponemos nerviosos. Sí, viene la prueba. Pero ¿saben qué? La prueba es un examen. Y nos ponemos nerviosos, pero ¿qué hacemos? No, yo voy a vencer la prueba. Yo voy a pasar la prueba y nos esforzamos, nos sacrificamos para pasar la prueba. ¿Por qué? Porque cuando pasamos la prueba, ¿qué sucede? Hay gozo o no. Hay alegría, hay felicidad. ¿Por qué? Pasé la prueba. Pero ¿saben? Si no pasamos la prueba, hay dolor, hay angustia, hay tristeza. ¿Por qué? Porque no pasé la prueba. Yo no sé cuántos de los estudiantes aquí presentes que hayan sido estudiantes o son estudiantes en el presente, en algún momento no han pasado alguna prueba. ¿Verdad que hay nerviosismo? Hay tristeza, hay dolor. O yo recuerdo una vez que no pasé una prueba de matemática. Tenía que pasarla sobre 80, una nota sobre 80, para no tener que tomar otra prueba. ¿Y saben qué? El día antes tenía un juego de béisbol y decidí irme a jugar béisbol. Y dije, yo ya he estudiado, yo me sé la materia, así que me voy a disfrutar. Y me fui a jugar béisbol y no estudié ese día. ¿Saben qué pasó el otro día? Fracasé la prueba, no pasé la prueba. ¿Por qué? Porque no me esforcé. ¿Por qué? Porque no fui valiente, no me sacrifiqué. Oye, y cuando llegó el resultado de la prueba, que yo había sacado 72. Qué dolor tan grande. Qué sufrimiento, qué angustia. El saber que la mayoría de mis compañeros ya se iban para su casa y yo que estaba en un internado, en un colegio adventista, tuve que quedarme ahí todo el mes de mayo y todo el mes de junio, porque a finales de junio era que venían las otras pruebas. ¿Por qué? Tuve que tomar la prueba 2 veces. Por no haberme esforzado. Por eso es que aquí dice que cuando lleguen las pruebas debemos estar gozosos. Porque el pasar las pruebas a nosotros nos va a traer una satisfacción enorme. Y el fracasar la prueba nos va a traer tristeza. Por eso debemos estar gozosos profundamente cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, dice el versículo 3 de Santiago, produce la ciencia de la paz. Produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 5 nos dice, si a ti te falta sabiduría para entender estas cosas, pídesela a Dios. Porque puede ser que algunos de nosotros estemos tan materializados y tan envueltos en el aspecto material de la vida que todo lo veamos en base a dólares y a centavos. Y a base a cosas materiales que tenga. Y nos olvidamos, muchos de nosotros, que Steve Jobs, cuando murió, tenía alrededor de $1,000 millones. No se llevó ni un centavo.
que cuando Michael Jackson murió, tenía toda la fama y no se llevó absolutamente nada. Por lo tanto, lo material solo sirve para una cosa, para comprar cosas. Aparte de comprar cosas, ¿qué tú puedes hacer con el dinero? ¿Saben ustedes que según las estadísticas, las cosas materiales y el apego a las cosas materiales producen más infelicidad e insatisfacción que felicidad y satisfacción? Eso está comprobado. El conquistador, por cuidar su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó. La gente muy rica no tiene la libertad de ser libre, porque es esclavo de su conquista. Por eso, si te hace falta sabiduría, debe de pedirla a Dios para que entienda esto. Sigamos leyendo aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Dice el versículo 12: bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno de ustedes sea tentado, no diga que es tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Tengamos esto muy pendiente. Dios no tienta a nadie. Así que Dios no te manda tentación. La prueba y la tentación son dos cosas diferentes. La tentación es para que tú caigas. La tentación es para destrozarte. Por eso Dios no tienta a nadie, porque Dios no quiere que tú caigas. Nosotros somos tentados única y exclusivamente por nosotros mismos. Vamos a ver si esto es cierto. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Si no, dice el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Cuando es seducido, la tentación da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Entendemos esto? Vamos a tratar de ponerlo en lenguaje que cada uno de nosotros podamos entender. La palabra dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Malos deseos, malos sentimientos, malas emociones. ¿Y cuáles son esos malos sentimientos, malas emociones? Son las consecuencias que nos llegan de nuestras pasiones carnales.
Y si queremos saber cuáles son las pasiones carnales, el apóstol Pablo declara cuáles son los frutos de la carne. Cuáles son los frutos de esos deseos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a acariciar alguna de estas cosas, como adulterio, ira, contienda, pleitos, disensiones, enemistades y cosas semejantes a esta, dice el apóstol Pablo, de las cuales he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿qué sucede? Había un hombre, un rey, que dice la palabra escrita de Dios que era conforme al corazón de Dios. ¿Saben qué rey era este? El rey David. Ahora miren esto. El rey David era un hombre casado, con hijos. Y un día en una de sus reuniones con su alto comando del ejército, viene una mujer muy bonita que era esposa de uno de sus comandantes. Y David comienza a echarle miraditas. Y ella también comienza a echarle miraditas a David. Y cuando llega el momento de ir a la guerra, ¿qué hace David? Ya David estaba comenzando a acariciar la concupiscencia, a acariciar el pecado. Y la esposa de Urías Eteo también. Por eso David se queda. Y sube al balcón a figonear a Betsabé, a la mujer de Urías Eteo. Y allá arriba le está mirando. Y ella comienza a bañarse fuera y parece que dejó la parte de arriba al descubierto y comenzó a bañarse desnuda para que David la mirara. ¿Y qué hizo David? Fíjense cómo la concupiscencia se va armando. Y estoy diciendo esta historia que ustedes las conocen, no así quizás como yo le estoy diciendo, porque la Biblia simplemente hace un resumen de la historia, pero si nosotros vemos la historia completa del rey David, vamos a ver que todas estas cosas pasaron. ¿Por qué? Porque Betsabé sabía lo que estaba pasando. Porque cuando David la manda a buscar, ¿qué hace ella? Ella no lo duda un minuto. No, yo soy una mujer casada. El rey es un hombre consciente y un hombre bueno y un hombre de Dios. Así que si yo le mando a decir que no, él va a entender. Pero ella no lo hizo, ella salió y se fue para donde David. Y como decimos en el refrán popular, pasó lo que tenía que pasar, porque ya lo habían planificado. Ya la concupiscencia de aquel hombre hecho conforme al corazón de Dios fue atraído y seducido por sus pasiones. Entonces concebió esa pasión, y esa pasión ya concebida dio a luz el pecado. Y ese pecado dio lugar a la muerte. Y ustedes van a decir, David no murió. Pero recuerdan que el hijo sí murió. Y aunque él clamó a Dios
el hijo murió. Y después, por la misma situación, se creó una difusión familiar. Un hijo de David violó a una hermana. Otro hijo de David mató a su hermano porque había violado a su hermana. Otro hijo de David trató de matar a David, se sublevó y quiso destronarlo del reino. ¿Qué quiero decir? Que cada pecado trae su consecuencia, aunque Dios te perdone. Dios te ama y dice: con amor eterno te he amado. Y dice: David es mi hijo. Y es tan importante David en Israel, que el sello de la bandera de Israel tiene la estrella de David. A todos los descendientes reales le dicen descendiente del rey. Y al decir del rey se refieren a David. No a Saúl, no a Salomón, no a ninguno de los otros reyes, sino a David. ¿Recuerdan cuando la mujer sirofenicia se presentó ante Jesús clamándole? Decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque esa importancia en el pueblo tenía David, un hombre hecho conforme al corazón de Dios. Pero cuando pecó, todas las consecuencias del pecado cayeron sobre él, aunque fue perdonado por Dios. Pero la consecuencia de la transgresión es el castigo. Y no de parte de Dios. Porque a diferencia de lo que enseña la Iglesia Católica, Dios no castiga a nadie. Dios ama, Dios justifica, Dios perdona, Dios salva. Pero Dios ni condena ni castiga. El castigo es consecuencia de nuestro pecado. Es consecuencia de nuestra desviación. Es consecuencia de evitar que el pecado haga nido en nuestras vidas. Y que es mi objetivo en esta hora lograr que podamos entender la diferencia de una prueba y una tentación. La prueba es para que nosotros venzamos, es para que nosotros crezcamos, es para que nosotros nos desarrollemos, es para que nosotros seamos exitosos, es para que nosotros seamos felices, es para que nosotros cumplamos con el propósito, con el plan de Dios en nuestra vida. La tentación es consecuencia de nuestras propias desviaciones mentales, de nuestras propias pasiones que crean esa concupiscencia. Jesús dijo una vez que nosotros no podemos evitar que las malicias espirituales en las regiones celestes, que los principados, que los potestados, o sea que los demonios, no presenten cosas que nos luzcan atractivas a nosotros. ¿Por qué? Desde que tú naciste, hay demonios que, al igual que el ángel asignado a ti, hay demonios asignados a ti que están estudiando cuáles son tus gustos, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Y a lo largo de tu vida comienzan a presentarte cosas atractivas de acuerdo a tus habilidades. Por ejemplo, si tú eres un hombre pícaro, aunque estés casado, siempre van a
parecer mujeres coquetas tratando de seducirte. Porque los demonios que están a tu lado saben que ese es tu lado débil. Si a ti te gusta mucho el dinero y hace cualquier tipo de negocio, lo que se te va a presentar son oportunidades para que tú les robes a los otros, para que tú lo engañes, para que tú lo estafes. ¿Por qué? A ti te gusta el dinero. Y decía que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Porque el amor no debe de estar en el dinero. El amor debe estar a Dios y a tus seres queridos. Si tú cambias las cosas, te va a crear esa concupiscencia, esa avaricia. Y tú donde veas la oportunidad va a dar el salpazo. Entonces, si yo sé que mi debilidad natural es el deseo de crecer materialmente, yo debo de tener mucho cuidado con la avaricia, con querer conseguir las cosas fáciles, dinero fácil. Porque por ahí es que va a venir mi tentación. Si tú eres una persona que eres de un temperamento melancólico, el diablo va a poner gente a tu alrededor para que te ofendas. Para que tú te llenes de resentimiento y de rencor y de deseo de venganza. Y eso no es tentación, no es prueba. Esas son tentaciones que vienen a consecuencia de tú acariciar esas pasiones malsanas. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero hay algo que de seguro podemos evitar: que hagan nido sobre ella. Ninguna ave va a hacer nido sobre tu cabeza si tú no se lo permites. Es más, ni en tu casa va a hacer nido si tú no se lo permites. Lo que quiere decir que si tú caes en tentación, fue por decisión tuya y nadie ni nada tiene que ver con eso, solo tú. Porque solo por tu concupiscencia caíste en el pecado. Por eso decía el sabio antiguo: conócete a ti mismo. Y el Señor dice: no mire la paja que está en el ojo de tu hermano, sino mira la viga que está en tu ojo. Sí, mi hermano, mi hermana, mi esposa, mis hijos, mis padres, todos tienen debilidades como yo tengo. Pero yo nunca voy a crecer, nunca voy a alcanzar el éxito fijándome en las debilidades de mi esposa, fijándome en las debilidades de mis hermanos. De la única forma que yo voy a crecer es cuando yo decido conocerme a mí mismo y reconocer cuáles son mis debilidades, para cuando lleguen las influencias del mal, yo poder decir, como dijo Jesús: apártate de mí, Satanás. Porque automáticamente me doy cuenta
porque Él lo que está tratando de implementar es una tentación en mi vida. Y yo debo rechazarlo inmediatamente. Y déjame decirte que cuando a tu vida se está armando una tentación, el Espíritu Santo te avisa. Te avisa con tiempo para que pares. Pero a veces la pasión es tan fuerte que tú decides hacerle más caso a tu deseo pasional que a la voz del Espíritu Santo que te dice detente. Y ahí está la diferencia en que caiga o no caiga en la tentación. En la tentación que yo misma estoy provocando. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero esto es a los que conforme al propósito son llamados. Y aquellos que están seguros que nada ni nadie lo hará separar del amor de Cristo. Y cuando yo tengo esa seguridad, cuando yo sé que en Cristo soy más que vencedor, cuando yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando yo sé que cada instante de mi vida Cristo está conmigo, y que cuando me lleguen las pruebas yo debo ponerme feliz y tener la determinación de vencer la prueba, yo voy a cumplir con el propósito de Dios en mi vida. Por lo tanto, cuando tú consideres que a tu vida está entrando una tentación, mientras más rápido tú la rechazas, más rápido va a desecharla y menos influencia va a tener en ti. ¿Saben que a veces hasta los pensamientos y las emociones negativas son tentaciones? Porque cuando tú comienzas a pensar negativo, vas a comenzar a ver que Dios se está apartando de ti. Y vas a comenzar a ver que tú no le importa a Dios. Y va a empezar a ver que Dios no está contigo. Y es porque tú te estás separando de Él. Porque está permitiendo que las aves hagan nido en tu cabeza. Le está dando lugar a pensamientos negativos que van a traer como consecuencia sentimientos y emociones negativas, que van a traer como consecuencia conducta negativa, o sea, conducta pecaminosa. Es necesario estar claro. Es necesario que como hijos de Dios entendamos cuál es el plan de Dios para tu vida, para la vida de ella, para la vida de él y para mi vida. Y saber que hay en aspectos de la vida que Omar va a tener mucho éxito y que yo no voy a tener ese éxito. Y no es para que yo envidie a Omar, ni me queje a Dios porque a Omar le está yendo bien y a mí no. Y generalmente esto lo vemos en el aspecto económico. Muchas veces el Señor prospera a alguien porque Él es que decide a quién prospera. Suyo la plata, suyo es el oro, y a quien quiera se lo da. Muchas veces Él permite que un hermano entre la iglesia prospere porque ese hermano va a ser una bendición para la iglesia. Pero el Señor sabe
que yo soy un avaro. Y que si comienza a darme dinero a mí, yo voy a decir, el dinero atrae dinero. Y lo que voy a hacer que me voy a desenfocar de todo y me voy a lanzar en busca de la riqueza material. Y que voy a fracasar. Que la prosperidad económica, en vez de ser una bendición en mi vida, va a ser una maldición. El Señor lo sabe porque nos conoce. Entonces, si Omar es que está prosperando económicamente y está invirtiendo en la iglesia, dándole a los necesitados, alabado sea el Señor. Yo lo que debo fijarme en cuál es a mí la parte que me toca y en que yo puedo ser exitoso en la vida. Y dedicarme a eso, porque realmente eso es lo que me va a crear felicidad. El conseguir dinero, lo que me va a traer esa amargura. No felicidad, porque soy avaro de naturaleza. Querido amigo, querido hermano, ojalá podamos entender el plan de Dios para nuestra vida. Y si tú no sabes, pregúntaselo a Él. Dice que Él te hará saber cosas grandes y profundas, las cuales tú no conoces. Él te va a decir, te va a revelar lo que Él quiere en tu vida. Así como se lo reveló a Samuel, así como se reveló a Moisés, así como se lo reveló a Jeremías, así también está dispuesto a revelártelo a ti, a revelármelo a mí. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y llene tu vida de paz, de amor, de armonía, de salud y prosperidad.